Ahora, una vez hablando de las características precisamente de los líderes o de los obispos, pues nosotros podemos entrar en una interrogancia y decir, ¿a los líderes se les puede disciplinar? Y la respuesta es que sí. Precisamente hay dos maneras en las cuales se pueden precisamente, eh, pues, disciplinar en este caso, o llamar la atención o sancionar. La primera, pues, es a través de la palabra de Dios. Y esta parte la podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16 al 17, donde precisamente nos enseñan cuatro aspectos fundamentales e importantes. La primera es enseñar, la segunda es redarguir, la tercera es corregir y la cuatro es instruir en justicia. Bueno, la primera palabra es enseñar, y precisamente esto significa que la Biblia instruye al creyente en su forma de vivir, en lo que ha de creer y en lo que Dios espera de él. Es una palabra relacionada con el contenido y la doctrina. Este concepto encaja con el mandato de la Gran Comisión, en el que Jesús pide que se enseñe a los nuevos discípulos a observar todo lo que él mandó. Esto viene en Mateo 28, del 18 al 20. Las escrituras, instruyen al pueblo de Dios a vivir en obediencia a él. Entonces, precisamente la palabra de Dios nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Lo comentábamos hace un momento. Si yo me enfoco en lo que dice la palabra de Dios, precisamente voy a tener la luz que ilumina mi camino. Dice la palabra de Dios que pues, solamente el hecho a veces de pensar en desear a alguien o pensar pecaminosamente, pues ya estoy haciendo el error, ¿no? Ya estoy cometiendo ese pecado con la persona. Ya soy adúltero a veces solamente por pensarlo. Entonces, ahora imagínense llevar al acto esta situación. Después del segundo término dice redarguir, donde muestra el propósito reprobatorio de las escrituras. Tiene que ver con señalar cuando una persona ha errado o se ha apartado de lo que Dios quiere. Las escrituras pueden juzgar el corazón cuando un creyente se ha desviado de la doctrina o la práctica de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hechos 4:12. Precisamente redarguir o redarguir es precisamente esto, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Robé y digo, bueno, robé 5 pesos, robé 10 pesos, es para mi camión. Pero dentro de nuestro corazón dice, híjole, ¿para qué lo hice? Probablemente esa persona necesitaba esos 10 pesos, probablemente esa persona necesitaba ese dinero. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer esa operación dentro de nosotros y podemos llevar a cabo lo que es el arrepentimiento y poder, o ya sea recomponer las cosas o tratar de ya no hacerlo. El siguiente término es corregir. Es compañero de redarguir. La Biblia no se limita a mostrar a las personas donde se equivocan. También identifica la actitud, creencia o conducta que debería implementar en lugar de las erróneas. Efesios 4 del 20 al 24. Precisamente vemos esta situación en esto, donde nos dice que corregir, pues la Biblia, precisamente el Espíritu Santo de Dios a través de las Escrituras nos corrige a través de qué intenciones nosotros tenemos o con qué actitud la hicimos. Bueno, fue con una actitud de, pues, que sea algo experimental, de que nunca había yo experimentado, tal vez tenía yo problemas en mi matrimonio, tal vez yo no me sentía a gusto en este momento y probablemente suene como a una excusa, pero probablemente sí a veces es esto correcto. Pero de igual manera, si lo hice con una actitud de que me vale gorro lo que pasó o que no me interesa lo que realmente estoy haciendo, pues yo creo que también la Biblia me corrige en ese sentido. Y por último, o el último término de esto, es instruir en justicia. Indica que la Biblia muestra cómo deben ponerse directamente en práctica sus enseñanzas con ilustraciones y ejemplos. Efesios 4, del 25 al 32. Con las escrituras y el Espíritu Santo que lo habita, el creyente no necesita ninguna otra revelación para estar informado de cómo ha de vivir la vida cristiana. Entonces, como podemos ver en Instruir en Justicia, esta última parte de lo que dice segunda de Timoteo 3:16 al 17, precisamente que nosotros cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Dios, la Biblia nos muestra con ilustraciones y ejemplos. O sea, que no tenemos el motivo por el cual decir, es que yo no sabía, es que yo no sé si esto era verdad, si esto era mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia lo deja claro en este sentido. Y la segunda parte de la, pues ahora sí, corrección o pues precisamente llamar la atención a un líder o ponerlo en disciplina, también va con líderes y ancianos o pastores. Recordemos que el pastor es una persona o es un ente perteneciente de la misma manera al cuerpo de Cristo, o sea, no es alguien superior o exterior.
La propia palabra dice que los puso sin buscar señorío alguno uno sobre otro. Y toda iglesia debe tener un cuerpo docente o un cuerpo de liderazgo, en este caso el ancianato. ¿Qué quiere decir con esto? Que precisamente debe haber un grupo de líderes y de personas capacitadas para hacer un justo juicio en estas situaciones. Si el liderazgo solamente está bajo la cabeza de una sola persona, corre con el peligro de precisamente no darse cuenta de estas situaciones o que haya una situación como estas y que pues precisamente no se haga nada porque pues obviamente la persona que está arriba no se va a autocastigar a sí misma en algunas situaciones. Habrá personas que tal vez sí son muy honestas y lo puedan hacer. Entonces, precisamente Proverbios 12 del 1 dice de la siguiente manera, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Entonces, precisamente, yo creo que muchas veces nos convertimos en necios cuando no queremos precisamente pues obedecer este tipo de cosas. Precisamente Tito 1, del 5 al 16, habla sobre esta función de los ancianos y obispos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Entonces precisamente vemos esta parte, ¿no? Que cada anciano y obispo se deja para que precisamente haga esta función. Porque hay muchos contumaces, ese significado que tiene ser rebelde o que les gusta mantener el error, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos.